Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Una eternidad más tarde. Bob Esponja. Esta caricatura donde los personajes no nadan ni flotan, sino que caminan, donde pueden hacer fuego en el agua, los edificios pueden inundarse y quemarse, los peces caminan usando la cola como si fueran piernas y hay playas en las que la gente se puede ahogar. Los caracoles maullan como gatos, los gusanos son como perros, las medusas vendrían siendo como abejas y las almejas son como aves y los caballitos de mar serían caballos. Aún así, después de todo este sinsentido, hoy conoceremos la ciencia detrás de Bob Esponja. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Los invertebrados más sencillos son los poríferos, más conocidos como esponjas, y en este filo vemos representado a Bob Esponja. Son mayoritariamente marinos, sésiles y carecen de auténticos tejidos. Son filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocados por los movimientos de sus células flageladas llamadas cuanocitos. Existen unas 9000 especies de esponjas en el mundo, de las cuales solo unas 150 viven en agua dulce y como podemos ver, no son cuadradas. La mayoría de las esponjas son hesiófilas, lo que quiere decir que prefieren estar en la penumbra. Su principal fuente de alimento son partículas orgánicas submicroscópicas en suspensión, aunque también ingieren bacterias, dinoflagelados y otro plancton de pequeñas dimensiones. Por otro lado, los moluscos son animales de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos y se dividen en 8 clases. Pero los bivalvos, gasterópodos y cefalópodos incluyen varias formas conocidas como las almejas, ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles. Entre los personajes principales de esta serie encontramos a 2 representantes de los moluscos. Calamardo, que es el vecino amargado de Bob Esponja que toca el clarinete y odia casi todo lo que está a su alrededor. Y a pesar de que su nombre da la impresión de que es un calamar, en realidad Calamardo es un pulpo. También representa a los moluscos Gary, que es un caracol marino que se comporta como si fuera un gato. Los caracoles son gasterópodos y son los representantes típicos de este grupo, con su pie musculoso, su cuerpo recubierto de babas, su concha y sus antenas sensitivas. Los artrópodos constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. En este se incluye animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados. En Bob Esponja tenemos representado a los crustáceos con Don Cangrejo. Este orden está caracterizado por tener 5 pares de patas, de los cuales 2 suelen ser pinzas. Incluyen a los crustáceos de mayor tamaño como langostas, gambas y camarones, además de las diversas formas a las que se les llaman cangrejos. ¡Cielos, qué macizo! Otro crustáceo que podemos ver en la serie es el enemigo mortal de Don Cangrejo, Plankton, que su misión es robar la fórmula secreta de la cangreburger. Como su nombre bien lo indica, es uno de los microorganismos que forman parte del plancton. En concreto, este personaje es un copépodo, un subfilo de crustáceos formado por organismos microscópicos. Para terminar con los invertebrados, nos queda el grupo de los equinodermos, como lo es Patricio Estrella, una estrella de mar medio despistada que vive debajo de una piedra. Los equinodermos son un filum de invertebrados que se caracterizan por tener un dermoesqueleto formado por osículos calcáreos, poseer simetría pentarradial secundaria y un sistema de vasos conductores muy característicos que transportan agua llamado aparato ambulacral. Las estrellas de mar pertenecen a la clase de los asteroideos que junto con los equinoideos o erizos de mar son los grupos más representativos de este filum. Por otro lado tenemos un mamífero terrestre que por diversas circunstancias que se explican en la serie acaba viviendo en el fondo del mar con su correspondiente traje de astronauta. Arenita es una ardilla originaria del estado de Texas. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? Y es una brillante científica. Las ardillas son roedores esquiuromorfos de la familia Sciuridae. Por último y no menos importante tenemos a la señora Puff, que es un pez globo y es la directora y profesora de la escuela de botes. Los peces globo son tetrodóntidos y son una familia de peces principalmente marinos y de estuarios que pertenece al orden de los tetradontiformes. Este nombre hace referencia a los 4 grandes dientes que poseen y que son utilizados para aplastar los caparazones de crustáceos y moluscos que son sus presas naturales. Además, se considera que los peces globo son el tercer vertebrado más venenoso del mundo porque ciertos órganos internos, tales como el hígado y a veces la piel, contienen tetradotoxina o tetrogodina y son sumamente tóxicos para la mayoría de los animales que los consumen. Sin embargo, la carne de algunas especies es considerada un manjar en Japón. Así que ya lo
saben, amigos, estos son algunos de los filos, géneros, especies a los que pertenecen algunos de los personajes de Bob Esponja. Obviamente algunos hay una combinación medio extraña antropomórfica, pero en general esos serían. Solamente me basé en los personajes principales. Si quieren una segunda parte, por favor déjenmelo en los comentarios. Y esto es todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar TheBiologistApprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista, suscribirse a este canal y yo los veo en el siguiente video.